Aleluya. Pues bien, mis amadas hermanos, pueden buscar en su Biblia en Hebreos capítulo 2. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a empezar la lectura, gloria al Señor. Hebreos 2, una salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Amén. Gracias te damos, Dios, por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, vemos, como dice, una salvación tan grande. Dice, por tanto, o sea, lo estás explicando aquí la palabra del Señor, que por todas las razones, por tanto, por todas las razones que hemos escuchado, que hemos oído, pues nosotros tenemos que prestar atención al mensaje que está escrito aquí en la palabra. Muchas veces tenemos por malas costumbres no prestar atención cuando se nos habla. Muchas veces nos dicen algo y tenemos que volver a preguntar porque no prestamos atención a lo que se nos está diciendo. Entonces, esto es algo muy serio del cual vamos a tratar en esta tarde, que es de la salvación que ya ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido razones bien grande para nosotros estar firmes en los caminos del Señor. Debemos prestar atención a este mensaje, el cual el Señor nos ha dado, porque dice, que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y tenemos que prestar atención a la palabra deslizar. O sea, nosotros estamos en un terreno firme, y más adelante hay un terreno que es arenoso, o es un terreno que está muy húmedo, o es un fango de lodo en el cual tú te puedes deslizar. Pero algo muy claro tenemos que tener, que deslizarse siempre nos lleva a nosotros a la perdición. El deslizarse puede que tú te des un golpe y puede que te rompa un hueso, o muchos hasta han perdido la vida en un desliz. Porque han caído, quizá muchos se han deslizado en el baño y ahí quedan. Pero debemos nosotros entender que estamos pisando ahora mismo en un terreno firme. Y tenemos que tener cuidado de no dar un paso el cual nosotros podamos deslizarnos. Porque deslizarse no es más que pecar contra la palabra de Dios. Deslizarse es menospreciar el Evangelio. Deslizarse es no tener en gran estima la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Deslizarse es como un barco que va a la deriva, el cual las aguas lo llevan donde quiera, porque no tienen un ancla, porque no tienen quien tome el timón, y ese barco puede ir a la deriva y se puede hundir. Con deslizar que tú peques contra el testimonio de la palabra de Dios. Deslizarte puede tú sufrir mucho. Es no tener en estima ese sacrificio que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no solamente que fue allí llevado a la cruz y fueron traspasados sus huesos y fue herido su costado. Aun cuando venía por el camino con la cruz, era golpeado. Y esos latigazos le llevaban toda su piel hasta que quedara en el hueso. Fue un sacrificio muy grande el cual pagó nuestro Señor para nosotros descuidar una salvación tan grande, el cual le costó a nuestro Padre Celestial la vida de su Hijo Jesucristo.
Jesucristo. Fue la máxima autoridad que descendió del cielo aquí al mundo para darte vida y darte salvación. ¿Cómo vamos a pecar contra el testimonio? ¿Cómo vamos a menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Porque tú no puedes obtener salvación que no sea por medio de Jesucristo. Porque dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces debemos de prestar atención a lo que hemos oído. Estas razones nos han sido dadas. Yo comentaba con la hermana Eusi que me ha gustado siempre esta lectura del libro de Lucas, del capítulo 2, del verso 25 en adelante, que dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Este hombre anhelaba, había oído que iba a venir uno que iba a salvar el pueblo, que le iba a dar vida, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación. Pudo tener el anhelo de su corazón, tener al Salvador en sus manos, lo pudo cargar. Ahora, oh Dios mío, me puedo morir, me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Aleluya. Porque nació el Salvador. Bendito sea el Señor. Qué bueno es nosotros prestar atención, cuidar nosotros esta salvación que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos deslizamos, pecamos. Pero ¿qué pasa con ese desliz? Ese desliz te lleva a ti al adulterio. Ese desliz te lleva a ti a la fornicación. Ese desliz te lleva a ti a la lujuria. Ese desliz te lleva a ti a la envidia. Ese desliz te puede llevar a todo tipo de pecado. Y tenemos que cuidarnos de no deslizar. Si tú estás en ese terreno firme, pues debes de mantenerte ahí y no salir de ahí. Bendito sea el Señor. Para muchos les es difícil entender este mensaje de la salvación, de la muerte. Oye, ¿cómo va a ser que uno que murió y que resucitó es el que tiene ese poder para dar salvación? ¿Por qué? Porque en ningún otro puede haber salvación. Solamente en Jesucristo. La salvación es un proceso el cual te lleva a ti al terreno de la vida eterna. La salvación, bendito sea el Señor, es tú ser la persona que Dios quiere que tú seas, porque tú vas a fijar tu mirada en Jesucristo y vas a querer ser como Él cada día que pasa. Mientras más conocimiento tú vas obteniendo de la palabra del Señor, pues más te vas afirmando en los caminos de Dios, más te vas aferrando al Señor. Esa salvación tan grande, bendito sea Dios. De Dios hecho carne, que vino a habitar entre los hombres, que estaban muertos en sus delitos y pecados, y vino a darle libertad. Por su gracia, porque por gracia somos salvos. Porque por más cosas que tú hagas, nada de esas obras te van a dar la salvación. Por gracia sos salvos. Por medio de aquel que nos amó, bendito sea el Señor. Entonces el deslizarse es algo tan peligroso. Miren lo que dice aquí, el Salmo 73. El verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice el salmista. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Pero por qué?
porque tuvo envidia de aquellos transgresores que aparentemente estaban produciendo, generando mucho dinero, tenían buena posición, vivían bien, y él solamente se estaba descuidando, estaba mirando solamente lo externo, no lo interno, no veía la condición ni a qué precio estaban logrando todas esas posesiones que tenían. Por poco rebalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Pero hay un stop ahí, hay un pare ahí en el cual nosotros tenemos que fijarnos, que nosotros no podemos sentir esa envidia, porque si te deslizas mirando cómo él se ha progresado, entonces tú vas a tener problemas. ¿Te has olvidado de quién es el Señor? Todo lo que se ha dicho y se ha cantado aquí encaja con esto de la salvación. Todas las palabras que expresó en los versos que leyó la hermana Lola, todo lo que se ha dicho aquí es para que nosotros atendamos a estas razones ya explicadas. Miren aquí este hombre, Simeón, este anciano, anhelaba ver el Salvador de su pueblo. Era un hombre temeroso de Dios. Y así nosotros tenemos que anhelar estar siempre en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y tenemos que estar preparados con Cristo. Y si descuida esta salvación tan grande, ¿cómo después puedo volverme a integrar si el enemigo te va a llenar de todas las oposiciones a vida y por haber, porque quiere verte derrotado? La salvación es para siempre, pero tú tienes que serle fiel a Dios. Si te descuidaste, si te apartaste de estos caminos, vas a tener problemas. Dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque si los ángeles que estaban allá arriba pecaron y no se les pasó por alto el pecado, ¿acaso nosotros se nos va a pasar por alto? No, no se nos va a pasar por alto. También vamos a recibir el castigo. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ese ha sido el deseo de Dios, repartir el Espíritu Santo a cada uno, para que el Espíritu Santo siempre te recuerde la palabra de Dios, para que tú estés lleno de la palabra de Dios, para que tú no tengas motivo alguno de apartarte de Dios, porque ahí está la palabra, el cual te llena, la palabra satisface, esa palabra que da vida eterna. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, para darte vida, para levantarte, para restaurarte, para renovarte. ¿Cuáles son esas obras que Jesús ha hecho, el cual nosotros debemos de traerla a nuestra memoria? Que dio su vida por ti, que tú estabas encadenado, que tú estabas muerto y Él te libertó y Él te dio la vida. Te dio vida y vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a todo lo que nos dice la palabra del Señor, a todo lo que uno escucha, que dicen nuestros hermanos, referente a la palabra. No descuidarnos, no dejar llevarnos de la vanagloria, no de los deseos de este mundo que te llevan a la perdición. El Señor te ha sacado del lodo cenagoso y te ha puesto a andar en las alturas. Te dio pies como de sierva para que tú te agilizaras y corrieras y salieras de ahí y tú no te fueras por ese lodo cenagoso. ¿Cuál es ese lodo cenagoso? Este mundo el cual está lleno de pecado. El Señor te sacó de ahí, como decía el himno que cantaba nuestra hermana Deli. ¿Cómo después de yo estar tan alto voy a querer andar por ese lodo el cual el Señor ahí me ha sacado de ahí? ¿Cómo voy a saborear si yo he experimentado lo que es el Espíritu Santo de Dios en mí? ¿Cómo voy a apartarme del Señor? ¿Cómo voy a caer en este mundo nuevamente? Líbreme, Jehová.
Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Líbreme, Jehová, de yo saborear este mundo. Porque Él pasa, es pasajero, pero las palabras de Dios son firmes y son verdaderas y son eternas. Lo de este mundo es como la flor marchita, y luego es echado al fuego y desaparece. O como las hojas secas que el viento la va arrastrando y se desaparecen. Tenemos que prestar atención. En Cristo solo tenemos vida eterna. Si Jesucristo nos lleva el timón de tu barca, pues tú eres hombre muerto. Debes de entregar el timón de tu barca a Jesucristo para que sea Él quien gobierne tu vida, para que sea Él quien no te deje llegar a la deriva como un barco que anda perdido. Qué bueno cuando nos dejamos guiar por el Señor. Qué bueno cuando yo digo yo dependo de Dios. Qué bueno, bendito sea el Señor Jesús. Vemos nosotros cómo los discípulos pasaron muchas necesidades, sufrieron, pero se mantuvieron firmes. Y aún vemos nosotros que Pedro tenía ese deseo, ese anhelo de ser fiel a Dios, de defender el nombre de Jesús. Y él lo amaba tanto, pero a Pedro le faltaba madurez espiritual, porque él actuaba todavía en su carne. Ya no era, bendito sea el Señor. Cuando vemos nosotros que cuando el Señor habló con Pedro, le dijo: Pedro, tú me negarás. No, Señor, mira, yo estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Pero qué dolor tan profundo cuando Pedro negó al Señor. Cuando miró al Señor y se dio cuenta, dice que lloró amargamente, pero ahí hubo un quebrantamiento, ahí hubo una llenura del poder de Dios, ahí hubo una transformación. Ya este hombre salía y predicaba con denuedo, ya no temía a nadie, no le tenía miedo a nadie, no le importaba quién fuera, predicaba la palabra de Dios, porque decía: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No le importó el sufrimiento, no le importó que estuviera encarcelado, sino que predicaba la palabra de Dios. Y ya este hombre, su mensaje, se arrepentían 3,000, se arrepentían 5,000, porque la palabra de Dios llegaba a esos corazones y esos corazones eran transformados por el poder de la palabra de Dios. Así que no podemos amedrentarnos, no podemos nosotros desalentarnos, sino estar firmes cada día más en lo que es la palabra del Señor. Dice: por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Cómo va a ser que un hijo de Dios siente envidia por tales cosas? ¿Cómo tú quieres desear la vida de aquel que ha sacrificado a muchos para obtener dinero? O como aquel que ha logrado obtener dinero ilícito, tú vas a desear la vida que tiene. Si la vida que yo tengo es una vida limpia, es una vida sana, es una vida eterna, que no se puede ni negociar con nada ni con nadie. Pero para tener la vida eterna debes ser fiel a Dios. No puedes resbalar, aunque puede caer en el fango y no poder salir de ahí. Por más que quiera, escapa por tu salvación, escapa por ella. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2:12. Bendito sea Dios. Dios ha sido bueno en su misericordia. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos, siente preocupación por ver cómo anda tu vida con Dios. ¿Cómo tú estás? Si tú le estás siendo fiel a Dios, si tú estás desalentado, si tú estás viviendo una vida consagrada a Dios. Amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido. No, tú obedecer la palabra de Dios cuando te están mirando, cuando tú estás en este lugar, no. Aún en la ausencia del pastor, aún en la ausencia de los hermanos, tú debes de tener un buen comportamiento
el de arriba te está mirando. Y a ese que tú le vas a rendir cuenta. Ocupado de vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios te está mirando. Que tú tiembles antes tú deslizarte. Que tú tiembles antes de pecar. Y tenga tu mente y tu corazón puesto hacia arriba, hacia el cielo. Que te libre el Señor. Como lo dice ahí, con temor al Señor. No con miedo de que tú, no, con temor, con respeto, con reverencia. Porque Dios es Dios y merece respeto. Porque el sacrificio de Jesucristo merece respeto, merece honra. Y debemos de andar como Él anduvo. En santidad. Que nadie manche tu ropa blanca, el cual fue limpiada con la sangre. Oiga, qué maravilla, qué cosa tan grande. Jesucristo con su sangre, el único que te limpia a ti y te quita toda mancha, con la sangre de Jesucristo. Porque como dice la palabra, que ni el jabón ni la lejía, producto fuerte la lejía, pueden quitar la mancha del pecado. Solamente la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que saber que si tú te deslizas y que si tú pecas, las consecuencias van a venir. Aún tú arrepintiéndote, las consecuencias van a venir. Y más tú que conoces ya de la palabra y sabes cómo debe andar, como Él anduvo. Jesucristo siempre se mantuvo obedeciendo la voz del Padre. Jesucristo siempre se mantuvo trabajando. Porque Él dice, yo siempre estoy trabajando porque eso fue lo que aprendí de mi Padre. Trabajar. Salía a visitar, salía a predicar, salía a llevar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo amaba con un amor eterno, con un amor verdadero, con un amor sincero. Y así nosotros debemos de amar, de hacer las cosas que Él practicó. Yo he oído hablar que Jesús sana. Yo he oído hablar que Jesús salva. Yo he oído hablar que Jesús transforma los corazones, que Él los renueva. Esas cosas yo las he aprendido y las he leído y las he entendido. ¿Por qué? Porque he prestado atención. Porque quizás muchos pueden estar escuchando este mensaje y no estén prestando atención. Aunque estén ahí. Porque ya están pensando, cuando salgan de aquí, voy allí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero recuerda que tú estás en la casa de Dios. Este lugar ahora, este momento es sagrado para Dios. Y merece respeto y reverencia. Entonces no podemos descuidarnos de una salvación que le costó al Hijo de Dios su vida. Ustedes saben lo que es estar en un lugar lleno de santidad. Ahí al lado de su Padre, ahí donde no hay envidia, allí donde no hay, la persona no se enoja, allí en ese lugar donde todo es maravilloso, un mejor lugar, y venir a este mundo. Pero esto tiene un valor enorme. Esto no tiene precio lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hacerse hombre y sufrir y padecer por lo mismo que tú has padecido. Lo único que nosotros podemos pecar y pecábamos antes, y en Él nunca hubo pecado. Nunca. Entonces el ejemplo número uno, si Él se guardó, si Él está con nosotros, si Él es el ejemplo número uno a seguir, ¿por qué nosotros pecar? ¿Por qué menospreciar el Evangelio, la gracia del Señor? Debemos de mantenernos firmes, mis hermanos. Cada día más motivarnos los unos con los otros. No podemos dejarnos engañar del enemigo, que te quiere enfiar, te quiere apagar.
a como dé lugar, Él quiere introducirse en tu vida para pagar el gozo de la salvación, para que ya tú no puedas saborear lo que es tú estar seguro y decir: yo estoy salvo, el Señor a mí me ha salvado, el Señor a mí me ha elegido y debo de vivir una vida conforme a Él, agradable a Él. No podemos descuidarnos, porque ¿qué te puede ofrecer este mundo? ¿Qué te está ofreciendo el mundo que tenga más valor que estar nosotros en Cristo, que esta salvación? ¿Qué tiene más valor? No te dejes engañar, no te dejes arrastrar, no te dejes convencer por el enemigo que quiere verte flaquear, quiere verte derribada, quiere verte aplastada, o quiere verte entre dos aguas, en dos fuentes. En una fuente que tú crees que puede tener agua dulce y agua salada, pero de una sola fuente no lo puedes lograr. Tú no puedes tener un pie adentro y el otro afuera, porque las cosas de Dios son así. Tú no puedes estar así, un pie adelante y otro atrás, no. Los dos atrás o los dos adelante. Entonces tú debes de poner en una balanza qué tiene mayor precio, qué tiene más valor. Si el mundo el cual te lleva al infierno, a la destrucción, a la perdición, o el camino de la salvación, lo que Cristo te ha regalado, ese regalo tan apreciado, ese regalo que tú no puedes comprar, ese regalo, bendito sea Dios, que no hay dinero aquí en la tierra el cual tú puedas comprar para tú poder obtenerlo, para tú ir al reino de los cielos. No te vale que tú seas bondadoso, que tú seas misericordioso si tú no estás en Cristo, porque muchos practican la piedad pero lejos de Cristo. Tú puedes dar tu vida para ser quemada, pero no puedes lograr la salvación. Tú no puedes traer esa tradición, esa costumbre de los antepasados que creían que por tu benevolencia, por los favores, por los sufrimientos, tú te ganabas la salvación. La salvación no se gana, el cielo no se gana, Dios te lo da y debe de tener una aceptación para eso. ¿Qué puedo hacer para ganarme el cielo? Solamente aceptando a Jesucristo. Él abre el camino, Él me preparó el camino. Yo no pude preparar un camino para ir al cielo. No pude. Tuve que aceptar a Cristo para poder tener un camino y llegar al Padre, porque estaba separada de Él, y cuando lo acepté, Él fue que me llevó al Padre. Pero no fui yo, fue Él que vino a mí. Porque si Él no viene a mí, yo no puedo llegar al Padre. Porque solamente por medio de Él obtengo la salvación. Yo no puedo decir, hice esto, aquello, para que el Señor me diera la salvación. Y algo que fue tan doloroso para el Señor, no le voy a poner un gran aprecio, no lo voy a tener en gran estima. Me lleno de gozo y de alegría, hablando y diciendo lo que el Señor ha hecho y hace por cada uno de nosotros. Cada día nos regala la vida, cada día nos da respiración, cada día nos da los alimentos, cada día ahí está la familia guardada y protegida por Él. Porque muchos, aún sin merecerlo de nuestra familia, Dios los cuida. ¿Por qué? Por el clamor tuyo. Porque tú clamas ante Dios por tu familia, porque tú gimes ante Dios y dices: Señor, yo sé que ellos no lo merecen, pero por tu misericordia guarda a mi familia, para que tu gracia los alcance. Entonces debemos de abogar por la salvación tan grande, con temor, con temblor, con preocupación, con diligencia, con prontitud, con amor, con anhelo, servirle a ese Dios tan grande. No deje apagar ese gozo que te ha dado la salvación. Una vez dijo el salmista David: devuélveme el gozo de la salvación. Pero ¿qué es lo que puede apagar el gozo de la salvación?
El pecado. Es el pecado. Pero luego que tú vienes a los pies de Cristo, que tú clamas a Él, puedes sentir ese gozo, puedes sentir el fluir del Espíritu Santo dentro de ti. Y mantenerte firme en los caminos del Señor. No descuide esta salvación, sino mantente firme en los pies de Cristo. Busca ayuda, da un grito de libertad, da un grito de necesidad. Grita ante la presencia de Dios. Dios, te necesito. Mira mi condición, mira cómo me siento. Ya está bueno, no quiero estar así. Quiero sentir nuevamente el gozo de la salvación dentro de mí. Porque el gozo que produce esa salvación tan grande, nadie la puede producir. Por eso el enemigo no puede quitar ese gozo que sentimos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida está confiada en Dios. Y aunque venga la tempestad, aunque la corriente venga contra ti, tú te mantienes firme. Porque tú sabes que el Señor está ahí a tu lado. Te está ayudando. No sea como los discípulos que se asustaron y se preocuparon. Estaban en la barca, Jesús tranquilito por ahí dormido. Y viene ese viento recio acabando con todo. Bueno, diríamos nosotros, pero cualquiera se asusta. Pero Jesús está ahí. No estaban solos, pero recuerda que el miedo y el temor te quita a ti de la vista el poder que Dios tiene para actuar y lo que Él puede hacer. Señor, corre, corre, pero oh Señor, no te da pena, mira que nos estamos hundiendo. El Señor lo tuvo que reprender y llamar a los hombres de poca fe. Porque Él está ahí, el Salvador. ¿Ustedes creen que Él va a permitir que tú te hundas? Si perdiste por un momento el timón de tu barca, entrégaselo nuevamente al Señor. Y así tú no te vas a ir a la deriva. No vas a estar fluctuante como las ondas del mar que van y que vienen. Va a estar firme. Porque en Cristo nosotros siempre estamos firmes. En Cristo no hay forma de nosotros caer. En Cristo no hay forma de nosotros titubear. En Cristo no hay forma de nosotros dudar. En Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Así que Dios le continúe bendiciendo el pastor con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya.